Es una alegría para mí poder compartir con ustedes esta noche sobre la carta a los Gálatas. Entonces, por favor, vayan a la epístola de Pablo a los Gálatas en sus Biblias porque es ahí donde vamos a estar realmente todo el tiempo hoy y estaremos considerando una gran porción o porcentaje de esta carta hermosa. Entonces, si ustedes quieren, pueden poner un título, incluso lo pueden escribir ahí en sus Biblias, que realmente capta muy adecuadamente cuál es el tema principal en esta carta, y es libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Aquí, de verdad, estoy tan emocionado y tan agradecido con el Señor que puedo compartir con ustedes la epístola de Gálatas, porque para mí fue la primera epístola que yo estudié realmente en mi vida. Tengo un aprecio singular y un amor particular por Gálatas, ya que fue por medio de esta carta que el Señor abrió mis ojos a considerar y contemplar con más atención cuál es el Evangelio, cómo funciona la gracia, qué es la justificación y por qué se enfatiza tantísimo la fe sobre las obras de la ley. Entonces, es una carta lindísima que recalca una y otra vez las doctrinas de la gracia. Sola fe, solo gracia, solo Cristo y evidentemente solo a Dios la gloria. Y eso se debe a que es una carta que glorifica y exalta la obra de Cristo. La gracia es expuesta con una frecuencia que casi es incesante y ante lo demás, el esfuerzo humano está puesto en su lugar apropiado, que por medio del esfuerzo humano el hombre no se puede salvarse a sí mismo. Las obras de la ley no pueden justificar, pero la fe que justifica, eso es lo que Pablo recalca y resalta. Entonces, estoy muy emocionado para considerar con ustedes esta carta y, y inicialmente quisiera pensar con ustedes un poco en el contexto, en un resumen y el contexto y lo que está ocurriendo en la carta a los Gálatas. Entonces, espero que estén ahí con la carta abierta ya en sus Biblias. Um, pues en cuanto al resumen, la carta de Pablo a los Gálatas es una respuesta rápida de parte de Pablo a unas noticias que habían llegado a Pablo. Es algo bien duro en la consideración con esta carta que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Porque aparentemente unos individuos, veremos algunos de las circuncisiones como son conocidos, habían llegado a las iglesias de Galacia y estaban pervirtiendo, por decirlo así, el Evangelio, el mensaje que Pablo había proclamado y el ministerio que él había establecido. Y por lo tanto, Pablo en esta carta se dedica en un cierto sentido a defender su apostolado, pero muchísimo más a justificar y demostrar a partir del Antiguo Testamento e incluso a partir de la experiencia en forma de los Gálatas que la promesa del Evangelio es la misma, que la justificación no viene por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Pablo muestra que la salvación era, es y siempre será por fe y no por guardar la ley. Y Pablo concluye explicando cómo puede vivir una persona justificada andando en el Espíritu y no en la carne. En esta carta, debido al mismo problemática que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, hay ciertos contrastes que son muy marcados, principalmente entre la ley y la fe, la carne y el espíritu, pero además entre la circuncisión y la incircuncisión. Es decir, más que todo entre aquellos que son judíos y aquellos que no son incircuncisos o son gentiles. Pero
dentro de todo esto, el punto central, aunque no se dice en tal palabra, es la justificación. ¿Cómo es que un hombre puede ser justificado? Es por medio de guardar la ley, es por medio de Cristo Jesús, es por una combinación de los dos. ¿Cómo es que un hombre puede ser aceptado por Dios? ¿Cómo puede alguien ser llamado hijo de Dios? Entonces, eso es la consideración y algo además que ahí vamos a ver repetido, como ya he mencionado, es gracia, la gracia de Dios. Entonces, pues pensando en unos versículos clave de la carta, si lo quieren, lo pueden subrayar en sus Biblias y indicar como esto es clave. Sería Gálatas 2:20, un versículo conocido, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y además, si quisiéramos otro, sería Gálatas 5:1, 5:1, que dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. Estos dos versículos son clave en cuanto a comunicar el argumento de Pablo en un resumen, pero realmente es a través de toda la carta que podemos entender qué es lo que Pablo está haciendo. Entonces, quisiera ayudarnos a encajarnos en el contexto histórico un poquito para que ustedes pueden visualizar qué había ocurrido, cómo hubiera pasado y de esa forma podemos adentrarnos ya en la carta como tal, ¿ok? Pues el contexto histórico muy importante es Hechos. No tienen que ir allá, solamente me pueden seguir en sus mentes, visualizando, ¿cierto? En Hechos 13 tenemos el llamamiento del Espíritu Santo de Saulo, antes que cambie su nombre, y Bernabé. El Espíritu Santo los quiere enviar, son apartados para un ministerio singular, importante, y es para que ellos empiezan a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Entonces, ellos viajan, llegan a Chipre y siguen hacia el norte y llegan a una región muy particular que es Galacia. Galacia es una región grande y por eso, de hecho, Pablo en Gálatas dice a las iglesias de Galacia, no es como las otras cartas que Pablo escribió a ciudades como Corinto, Roma, Éfeso, y etcétera, porque ahí es iglesia singular, pero Galacia, siendo una región, hay varias iglesias que fueron establecidas. En Hechos 13 al 14 vemos que mayormente Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra y a Derbe. Y podemos recordar que su ministerio allá fue difícil, fue enfrentado por judíos. Curiosamente, ahí podemos ver que hay un rechazo de parte de los judíos hacia el mensaje del Mesías prometido que había venido. Incluso en uno de los encuentros, Pablo fue apedreado hasta la muerte aparentemente para ellos y, sin embargo el Señor preservó su vida. Y ahí fue el ministerio inicial. Entonces, la región de Galacia es donde Pablo y Bernabé empezaron predicando a Cristo, estableciendo iglesias y cuando llegaron al final volvieron por cada ciudad nombrando y imponiendo sus manos sobre ancianos, para que en cada iglesia establecida ya tenía una pluralidad de ancianos. Eso no es una invención que viene después, no, inmediatamente en el primer viaje misionero vemos cómo se establece una iglesia, predicando a Cristo, reuniendo a los santos y viendo después de un tiempo prudente, aunque un poco más rápido de lo que nosotros pensaríamos, ellos nombraron ya ancianos para pastorear sus rebaños. Pablo se vuelve con Bernabé y aparentemente algo ocurrió.
Unos judíos, judaizantes o los de la circuncisión había llegado a la región de Galacia, había estado llegando después de Pablo a estas ciudades y particularmente a estas iglesias y aparentemente ellos estaban diciendo lo siguiente. Todo eso es una reconstrucción a base de lo que vemos en la carta a los Gálatas. Es en base a la evidencia y cómo Pablo está articulándose, defendiendo por un lado su apostolado y mayormente por el otro lado su mensaje, el evangelio. Pero parece que esto fue lo que estaba ocurriendo. Unos judíos, los de la circuncisión, los judaizantes, llegaron después a estas iglesias y estaban diciendo lo siguiente. Ay, ¿ustedes creyeron en el Evangelio? ¿En Cristo Jesús? ¡Uy, qué bueno, qué bueno! ¿Pablo vino? ¡Wow! Sí, un gran hermano, ¿cierto, Pablo? Pero saben que Pablo no es un apóstol. Pablo no es alguien que era, de hecho, autorizado para traerles todo el mensaje. Por eso nosotros hemos venido detrás para completar lo que Pablo no les ha explicado. ¿Y qué es? Ustedes todavía no son hijos de Dios. Ustedes todavía no han sido aceptados. ¿Por qué? Porque ustedes no son circuncidados. Esa es la marca, es la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Y por lo tanto, ustedes tienen que circuncidarse o de otra forma, ustedes realmente no son hijos de Dios. Ustedes no alcanzan las bendiciones espirituales para todos aquellos que son hijos de Dios mediante la circuncisión. Y además ustedes están perdiendo las bendiciones de guardar la ley. Es de tanta dicha y de tanto gozo poder guardar la ley. El Shabbat, los días, las fiestas, los diferentes rituales. Entonces, tienen que hacerlo porque realmente de otra forma ustedes no son hijos de Dios. De hecho, ni siquiera son salvos. Algo por el estilo hubiese sido el mensaje de estos judaizantes. Llegue el mensaje a Pablo y a Bernabé. Posiblemente ellos ya estaban otra vez en Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén. Y al escuchar Pablo, qué estaban enseñando y qué estaban diciendo estos judaizantes, sin igual, Pablo empieza a escribir y redactar la carta a los Gálatas. Es su primera carta escrita. Si ustedes quieren mirar eso, eso es algo impresionante. Piensen eso. La primera carta que Pablo tenía que escribir, si estamos entendiendo bien los tiempos, fue una defensa del evangelio mismo. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera años después, posiblemente ni siquiera meses después, posiblemente semanas o días después de haber establecido estas iglesias, ya unos estaban intentando torcer el evangelio. Y entonces Pablo redacta esta carta y vamos a ver, él está encendido, él está quebrantado, está asombrado al ver cómo tan pronto no una sola iglesia, iglesias de esta región de Galacia podrían empezar a ser engañados, podían ser seducidos por el judaísmo, los judaizantes. Y de hecho, vamos a ver que mucho que Pablo está atacando en esta carta es lo mismo que estamos viendo hoy en día, aunque no con el mismo nombre. En este entonces, la circuncisión, los judaizantes, hoy en día, raíces hebreas. Diferente nombre, idéntica el error y la condenación que conlleva. Entonces, espero que podamos prestar muchísima atención a lo que Pablo va a hacer en esta carta. Vamos a ir parte por parte haciendo unos comentarios sobre la carta para que podamos apreciar el argumento, el esfuerzo y que podemos reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Entonces,
Algo que se puede notar ya empezando en el capítulo 1, Pablo no da ninguna acción de gracias u oración inicial. Él no hay nada que encomendar a estas iglesias. Él está escribiendo solamente con el propósito de rescatarlos del error, de caer del Evangelio de Cristo Jesús. Y por lo tanto, Gálatas 1, 6 al 7, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Nota, no que están a punto de abandonar, que posible, no, están en este momento abandonando, han abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo aquí está afirmando lo que estos judaizantes están haciendo, quienes vinieron después de mí, quienes los están perturbando, están presentándoles algo que no sirve, que no vale, que no salva, que es otro evangelio falso. No es el evangelio de Cristo. Increíble. Y aquí Pablo ataca y sigue en el versículo 8, pero sí aún nosotros. Él, sus compañeros, Bernabé, los otros que están con él, o un ángel del cielo, los mormones pensando en ellos, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea condenado completamente, rechazado por Dios y odiado por él, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Y por aquellos que han leído las cartas de Pablo, Pablo no hace repeticiones a menudo, pero aquí hace una repetición. También repito ahora, si alguno, cualquier persona, os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldita. ¿Entienden qué está en juego? No es como, es una cuestión de opiniones, no es una cuestión de opiniones. No es que tú puedes guardar algunas cosas de la ley, veremos, y está bien para ser más aceptable y más presentable delante del Señor. No, si tú intentas añadir a la obra de Cristo algo, Cristo más algo es condenación. Cristo más cualquier obra humana, supuestamente para ser salvo, es condenación. Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es una afirmación impresionante. Y eso es algo distintivo entre un fiel siervo del Señor Jesucristo y alguien que solamente trata de agradar a los hombres. Evidentemente, aquellos que son fieles ministros de Cristo Jesús no van a siempre agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es ofensivo. Es algo que el hombre natural no puede recibir por sí solo. Es algo aborrecible a él. Entonces tenemos esta introducción muy al grano, muy enfático. Y ahora Pablo empieza a abordar aparentemente lo que fue un ataque contra su persona, contra su apostolado. Entonces aquí tenemos la primera sección muy grande, sería como la vindicación de la autoridad apostólica. Pablo aquí va a demostrar que su apostolado en ninguna forma es deficiente, que está completamente proveniente de Cristo, proviene de Dios. Y de hecho, es por esta misma razón que Pablo en la introducción en 1:1 dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Porque ¿cuál aparentemente era la acusación? Pablo inventó su apostolado. No, no, hermanos. Él es un apóstol y su apostolado proviene solamente de Dios mismo.
Entonces, Pablo inicialmente en los versículos 11 y 12 en el capítulo 1 empieza a dirigirse hacia esta defensa, diciendo, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. No, no es inventado, no es algo que le ocurrió a alguien, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Eso es muy importante, enfatizando que Pablo recibió su evangelio de Jesucristo. Eso podría tener algo que ver también con el martirio de Esteban, en cuanto a Hechos 8 y 9, que no fue mediante el testimonio de Esteban que Pablo fue salvo, ni fue mediante Ananías que Pablo fue salvo. Tenemos que afirmar que lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo, el mensaje que Pablo había recibido, que produjo su propia salvación, no le fue dado por nadie más, sino por Jesucristo. Un- una intervención divina en el camino a Damasco. Es realmente lo que estamos entendiendo, que Pablo tenía que tener Jesucristo resucitado, predicarle su propio evangelio, su propia autorrevelación para que él podría no solamente ser salvo, sino además apartado para ser el apóstol Pablo. Y Pablo recuerda a los Gálatas esta realidad en los versículos 13 y 14 en el capítulo 1. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo no está escondiendo su pasado en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia. Y posiblemente eso era parte de la acusación de los judaizantes. Pablo no puede ser un apóstol porque él perseguía la iglesia. No es, no es posible. No, no tiene la autoridad ni la autorización porque es tan malvado. Pablo no está escondiendo su pasado. Pablo tampoco está jactándose de él. Él está solamente diciendo, ustedes han escuchado. ¿Por qué? ¿Quién lo había dicho? Seguramente él mismo, compartiendo con ellos cómo el Señor lo ha salvado por su gracia, por su misericordia, como Jesucristo mismo fue aquel que había predicadole el Evangelio y había sido salvo. Y entonces Pablo sigue en el versículo 15 al 17. Pero cuando Dios recuerda las palabras más preciosas en la Biblia. Se ve de vez en cuando, pero Dios, más Dios, sino Dios. Impresionante cuando escuchamos estas dos palabras, porque siempre sabemos que algo hermoso viene detrás. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está afirmando la soberanía divina, la elección divina. Está enfatizando cómo es posible el llamamiento eficaz de Dios mediante la proclamación de Cristo Jesús. Así es como se salva un creyente. Dios había apartado al pecador desde antes de la fundación del mundo, y en el tiempo y el espacio, mediante la predicación del Evangelio, Él llama por su gracia, revelando mediante el mensaje a Jesucristo. Y es ahí que un pecador es salvo. Pablo está afirmando esta realidad, porque es la realidad que los mismos Gálatas necesitan escuchar. No fue mediante la forma excesiva de Pablo de guardar la ley.
No fue mediante el celo por las tradiciones de mis antepasados que Pablo obtuvo la salvación, sino cuando agradó a Dios. Cuando agradó a Dios. Entonces, Pablo aquí dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo está diciendo, no fui instruido por nadie más, fue Dios. Y él sigue entonces en Gálatas 2, 1 al 3. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para corciarme de que no corría ni había corrido en vano, pero ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era gentil. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Hemos ido a los apóstoles, hemos ido a Jerusalén y no añadieron nada a mi mensaje. Mi mensaje es puro, lo que estoy predicando es correcto y ni siquiera lo había recibido de parte de ellos. Ellos más bien en este encuentro que no corresponde a Hechos 15, hay elementos que son diferentes, es en antes, parece, antes del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero en este encuentro, ¿qué pasó? En Gálatas 2 7 al 9, mira lo que pasó en este encuentro entre Pablo y los demás apóstoles ahí. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, su ministerio en Antioquía de Siria, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo está aquí afirmando su apostolado en cuanto al reconocimiento de los otros apóstoles a la circuncisión. Eso es muy enfático. Pablo no inventó su apostolado. Él es un apóstol. Y ahora, solamente para mostrar un ejemplo más en cuanto a la vindicación de su autoridad apostólica, Pablo va a contar a los Gálatas un ejemplo, un encuentro que tuvo con Pedro en Gálatas 2 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Qué? Porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Nota aquí, no dice herejía. No es que Pedro estaba enseñando algo contrario a la escritura y a la ortodoxia, sino por lo contrario estaba actuando de forma hipócrita, negando de hecho lo que predicaba, actuando de una forma contraria a la verdad del Evangelio. Y eso de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y es aquí entonces que Pablo confronta a Pedro y le dice en el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está recontando este encuentro histórico que tuvo con Pedro para enfatizar que él sí tiene un apostolado, que él sí es un apóstol. Y de hecho, era necesario incluso para corregir a Pedro. Impresionante. Esto es el apóstol Pablo, guardando el Evangelio, guardando la verdad del Evangelio. A continuación, entonces, Pablo no va a defenderse más, sino ahora va a ir doctrinal y va a empezar a exponer desde el Antiguo Testamento mayormente sobre la justificación por la fe.
Entonces, aquí tenemos en Gálatas 3:1 al 4 la pregunta más enfática de Pablo. Oh Galatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que ustedes están abandonando a Cristo? Y eso es lo más triste, hermanos. Escuchen, no es que los judaizantes, no es que los hoy en día de los raíces hebreas dicen rechaza a Cristo. Ellos dicen no, acepta a Cristo, pero añade otras cositas. Añada. Circuncídate, guarda el Shabbat, haz unas practiquitas. No, si tú haces eso, tú estás añadiendo y cayendo de Cristo, completamente rechazando su obra. Y Pablo ahora, después de hacer varias preguntas a los Gálatas, ahora trae ante ellos el caso de Abraham en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuál posiblemente era la forma en que los judaizantes convencieron a los de Galacia de creerles? No son hijos legítimos de Abraham, no son hijos de Dios porque no son circuncidados. Pero no, 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 no. Abraham creyó a Dios antes. Es ahí cuando Abraham fue justificado. Es ahí cuando él fue contado como justicia. Y por eso, quienes tienen la fe, una fe parecida a la de Abraham, ellos son hijos de Abraham. No por circuncidarse, no por guardar la ley. Eso es muy importante. Por eso Pablo dice, y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, no el circuncidado, el creyente, no el judío, el creyente. Eso es enfático porque la salvación viene por el oír con fe. Entonces, Pablo les recuerda, mira, si ustedes quieren guardar la ley, ¿no han olvidado lo que dice la ley? En Gálatas 3:10 al 12, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No entienden. Si ustedes quieren guardar la ley, serán malditos. Porque si tú no cumples completamente con todo, eres maldito. Pero, ¿cuál es el razonamiento más imposible de olvidar? Si tú puedes guardar toda la ley, Cristo es innecesario. Si tú puedes realmente guardar toda la ley, Cristo es necesario. Y si no puedes hacerlo, entonces eres maldito. Y ahora puedes entender que necesitas un Salvador. Nadie será justificado ante Dios por la ley. Esto es evidente. Pablo dice, ¿por qué? El justo vivirá por la fe. ¿Ok? Eso es muy importante. Pablo sigue avanzando, recordándoles incluso en cuanto a la ley y la promesa en Galatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. El punto es simple. ¿Qué vino primero, la promesa y el pacto o la ley? Todos tienen que decir, pues la ley vino después. Abraham no es Moisés. Abraham es el antepasado de Moisés. Exactamente, es el punto. Es el punto. La ley no invalida nada. De hecho, Pablo ahora en adelante empieza a explicar por qué fue dada la ley. La ley fue dada por causa de las transgresiones, para restringir la maldad de los hombres y para apuntarles que son pecadores y necesitan un Salvador. La ley no justifica.
La ley más bien condena. La ley solamente apunta y dice condenado, condenado, condenado. Nunca dice bendecido. No. La ley solamente apunta y condena, diciendo dónde tú has transgredido y ahora cómo eres culpable. La ley era un ayo para guiarnos a Dios. Ese es el punto que Pablo expone. Y ahora Pablo hace un recordatorio para la gente que en Galatas 4:4 al 6, ahora implicando la venida de Cristo y su conexión con la ley. Galatas 4:4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Es el punto. Cristo vino no solamente para morir, sino también para vivir la vida que no podríamos vivir. Él tenía que cumplir cabalmente con toda la justicia de Dios para poder no solamente llevar sobre sí nuestros pecados y hacernos inocentes, sino ahora también para imputarnos su justicia perfecta e infinita para que podamos ser aceptos completamente ante Dios. Necesitamos ser inocentes, pero además necesitamos ser perfectos en justicia. Por eso Cristo vino, por eso nació debajo de la ley, por eso cumplió con la ley, para redimirnos que estábamos bajo la ley. Entonces, ahora Pablo va a tomar un ejemplo más. Parece que estaba haciendo algún juego en cuanto a la mala interpretación de los judíos, los judaizantes, y él crea una alegoría aquí. Quiero alertarles algo. Pablo crea una alegoría. Enfáticamente dice eso es una alegoría, no que esto es la forma correcta de interpretar las escrituras, sino que va a crear una alegoría. Y está haciendo una alegoría entre las dos mujeres de Abraham. ¿Ok? Eso es muy importante, muy importante. Eso se puede ver en cuanto a Gálatas 4:22. 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. El punto que Pablo está sacando es el siguiente. Si ustedes quieren esforzarse y practicar las obras de la ley, ustedes están esforzándose en la carne. Y eso corresponde a lo que Abraham hizo en su intento para hacer cumplir la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Abraham, vas a tener un hijo. Ok, Abraham escuchó la promesa y dijo, no sé cómo voy a hacerlo, mi esposa es infértil, entonces yo sé, voy a acostarme con mi sierva, Agar. Este es según la carne, un hijo de esclavo. Eso es lo que queremos rechazar, esfuerzo humano. ¿Cuál es el hijo de la promesa? Isaac. Un milagro, intervención divina. Una mujer no solamente infértil, sino viejísima, que no podría tener hijos. Aquí estamos viendo cómo es la salvación. Mediante un milagro, mediante una intervención divina, un acto de Dios. Así es como alguien nace de nuevo. Entonces Pablo aquí defendiendo la justificación por la fe mediante el Antiguo Testamento, mediante el ejemplo de Abraham, mediante la promesa, mediante el pacto y aún mediante una corta alegoría que hace con Agar y con Sara. Y ahora Pablo termina yendo ya a la práctica, a la vida de la libertad cristiana. Esto es muy lindo ver. Entonces,
Primeramente, Pablo hace el llamado a la libertad cristiana en Galatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firme y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, muchas veces pensamos que un yugo de esclavitud está refiriendo a una esclavitud de pecado. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí, ¿cuál es el yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud es el yugo de la ley. Es buscar someterse bajo las obras de la ley. No os sometéis otra vez a este yugo de esclavitud de la ley. ¿Por qué? Galatas 5:2 al 4. Mirad yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. En otras palabras, si estamos entendiendo bien la implicación y aún en el tiempo presente, todos ustedes, todos aquellos que intentan añadir algo del judaísmo debido al engaño de las raíces hebreas a su vida para ser más aceptable delante de Dios, Cristo de nada os aprovechará. Pablo sigue y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si tú quieres pretender ser judío, te sometas a todo y te vas a condenar. Maldito todo el que no permanece en toda la ley para guardarla. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pablo está encendido. Está advirtiendo a estos creyentes, no pueden caer en ese error. Solamente estamos justificados en Cristo por la gracia, por la fe, no por algo que hemos hecho, porque todo lo que hemos hecho es pecado, es malignidad, es maldad, es transgresión, es iniquidad. No hay nada bueno en nosotros y no podemos añadir o mejorar la obra de Cristo. No. Por eso Pablo es tan encendido aquí. Lee conmigo en Gálatas 5:9 en adelante. Una advertencia, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico a la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Y mira esta expresión. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Eh, ¿Cuál es la intención de los judaizantes? Circuncidar a gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se mutilan. Ira santa, celo santo por el pueblo del Señor, por el Evangelio de Jesucristo y cualquier persona que intenta añadir algo al Evangelio. El Evangelio más nada es gloria, es salvación. Si tú intentas añadir cualquier obra a la obra de Cristo, tú profanas su obra, lo haces inválido. Entonces, por eso Pablo está enfatizando tanto en esto y ahora hace un giro para hablar de cómo luce la vida en libertad, ¿cierto? La vida en libertad, y esto es en Galatas 5:16 al 18. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí tenemos este texto muy lindo que habla de las obras de la carne y el fruto singular del Espíritu y cómo al andar en el Espíritu, al sembrar para el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, tendremos fruto, fruto que proviene del Espíritu, porque no es algo que nosotros podemos producir naturalmente. Por eso necesitamos una nueva naturaleza y mediante esa nueva naturaleza, mediante nuestra andar en nuestra nueva naturaleza, el mismo Espíritu Santo se encargará de producir este fruto en nosotros.
a la medida que andamos en Él y vivimos por el Espíritu. Entonces es bello ver cómo la misma justificación que Pablo está hablando ahora tiene una cierta conexión con nuestra santificación y nos da posibilidad andar en obediencia sin preocupar para ser salvos. Ya somos salvos, ya hemos sido aceptados, ya hemos sido adoptados por todos aquellos que han creído en la obra de Cristo Jesús. Y por lo tanto, ante la luz de esa hermosa realidad de ser hechos hijos de Dios, podemos andar en obediencia por amor. Por amor, porque no estamos intentando ganar algo, porque ya hemos ganado todo. Entonces, es aquí que Pablo está enfatizando la santificación progresiva. Está también enfatizando cómo restaurar a aquellos que caigan en pecado, cómo llevar las cargas los unos por los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Porque, ¿cuál es siempre el lío con legalismo? Yo soy mejor que tú. Menospreciando hermanos por supuestamente ser mejor. Vanagloriándose en sus obras en vez de gloriándose en la obra de Cristo. El legalismo es demoníaca. No sé si ustedes lo han considerado, es completamente diabólica porque es yo soy mi Salvador. Yo merezco la gloria, yo merezco el honor. Y el Evangelio de Jesucristo dice, yo soy un pecador y he sido salvo por gracia, por fe solamente. Y eso no fue algo que yo hice, sino cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Me salvó. Entonces, aquí tenemos esta hermosa carta. Pablo termina nuevamente advirtiendo a los Gálatas acerca de acerca de los judaizantes, acerca de los de la circuncisión. Y Pablo termina con algo que tenemos que afirmar. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estaba enfatizando. O sea, ¿cuál es nuestra gloria? Si realmente hemos creído y hemos sido salvos por Dios, nuestra única gloria es la cruz de Cristo Jesús. No es algo que hemos hecho o podemos hacer, sino es lo que Cristo Jesús ha hecho a favor de nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. Por esto, la carta a los Gálatas es el remedio precioso contra el legalismo. Si tú tienes un corazón legalista, lee esta carta, no una vez, no, por años, por décadas, porque esta carta va a ser nuestra proclamación en el cielo. Gloria sea al Cordero inmolado, porque Él hizo todo a favor de nosotros. Esas verdades no van a disminuir jamás. Entonces, espero que podamos contemplar la obra de Cristo y confiar solamente en Él. No confíen en sí mismos, no confíen en tus obras, confíen en la obra de Cristo Jesús, porque al hacerlo hay gran confianza y hay gran seguridad. Oremos. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias por esta carta. Gracias a las circunstancias que tú en tu providencia ordenaste para que Pablo escribiera esta carta hace tanto tiempo y que lo preservaste hasta el día de hoy para nuestro provecho. Dios, gracias, gracias, gracias por Jesucristo. Gracias por su gracia y por su obra. Y ayúdanos a entender realmente que no podemos ser más aceptables delante de ti que ahora somos si estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a descansar en la obra de Cristo y al mismo tiempo andar en el Espíritu por amor de tu nombre. Por favor, Señor, guarda nuestra iglesia del legalismo, de tantas diferentes sectas que se están levantando, intentando a imponer nuevamente la ley sobre los creyentes. Guarda tu pueblo, Señor, y ayúdanos a saber defender con integridad el Evangelio de Jesucristo, como lo hizo Pablo mediante esta hermosa carta. A ti, Cristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.